Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a nuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estuvimos viendo la semana pasada los versículos 11 al 16 que tenían que ver con la defensa que el apóstol Pablo hace de su apostolado, de su autoridad apostólica, por toda la controversia que se estaba produciendo en el interior de la iglesia de Corinto, porque habían personas que se habían inmiscuido dentro de la iglesia y estaban desprestigiando al apóstol Pablo, estaban no reconociendo su autoridad apostólica, sino que por el contrario, estaban hablando mal de él, y con ello, obviamente, esto traía un desprestigio al mensaje que el apóstol Pablo había entregado y sobre el cual se había edificado la iglesia de Corinto. Y el apóstol en los versículos 11 al 16 muestra a través de estos textos que nosotros tenemos delante de nuestros ojos que en realidad la integridad de su carácter y la integridad del mensaje que él había entregado estaban absolutamente probados. Y por eso mencionamos algunas cosas en relación a eso, a la integridad, que el fundamento era el temor al Señor, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. También la expresión de esa integridad se daba en el amor que Pablo tenía por la iglesia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, mostrando la diferencia que había entre un verdadero siervo del Señor en cuanto a su integridad versus la hipocresía de aquellos que estaban tratando de destruir su ministerio. Y eso todo por amor de la iglesia, para que la iglesia permaneciera unida en torno al mensaje que él había traído ya hacía tiempo a esta congregación y por la cual se había fundado la congregación. Y el tercer elemento que vimos allí respecto a la integridad, el versículo 14 al 16, tenía que ver con la motivación de la integridad en este sentido, que era el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Eso era lo que impulsaba el corazón del apóstol Pablo, el amor que había recibido de Cristo cuando él lo odiaba con todo su corazón y quería destruirlo. Recuerden, incluso camino a Damasco, yendo a Damasco con el fin de poder llevar presos a los creyentes que hubiese allí, destruir esa secta que él odiaba tanto, que era el cristianismo que recién estaba naciendo. Y entonces el Señor se le manifestó en ese momento a plena luz del día, mediodía dice la Escritura, y finalmente Pablo fue quebrantado y alcanzado por la gracia de Dios y transformado de perseguidor a un seguidor de Cristo, de una persona que odiaba a Cristo a alguien que amaba a Cristo. ¿Qué es lo que cambió su corazón? Fue el amor de Cristo. Por eso dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa
nos motiva, nos lleva a hacer la tarea, la obra de predicar el Evangelio. Y eso es lo que aparece en los versículos, en la última parte, versículo 14 hasta el versículo 16. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Es decir, como una señal de gratitud por el amor de Cristo en él estaba predicando, proclamando esa verdad extraordinaria de la doctrina de la sustitución, es decir, que Cristo murió en el lugar de los pecadores para darles vida. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego en el versículo 17 al 21 va a seguir profundizando en el Evangelio, en el mensaje extraordinario que es único de la iglesia y que es el único que podemos y debemos proclamar para cambiar y transformar la vida de las personas. Pero yo me quiero detener específicamente hoy en el versículo 17, que es uno quizás de los versículos más conocidos que sabemos normalmente de memoria y que tiene que ver con un tema, una doctrina esencial de las Escrituras. Es como el comienzo de todo. Si no entendemos esto, no entendemos lo que viene posteriormente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo sigue ahora profundizando en el Evangelio y habla de esta necesidad que ya Jesús, cuando habla con Nicodemo, recuerdan cuando él viene de noche ahí en Juan capítulo 3 y le dice que en realidad él sabe que Jesús es más que un maestro porque nadie puede hacer las señales que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Jesús, en lugar de responder a esa afirmación afirmativamente, el Señor Jesucristo le dice algo extraordinario a Nicodemo. Le dice que tiene que nacer de nuevo. Y que esto era imprescindible para ver el reino de los cielos. Ahora nos preguntamos por qué lo es. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente esta afirmación o declaración del Señor Jesucristo o este mandamiento de que tiene que nacer de nuevo? Preguntamos, ¿no es suficiente con hacer algunas mejoras morales? ¿No es suficiente con dejar algunas cosas que destruyen su vida y quizás hacen daño a los demás? ¿No es suficiente con adherirse a un sistema religioso y practicar sus ceremonias y sus rituales? ¿No basta con ser un buen ciudadano? ¿Acaso no es suficiente con buscar el bien de los demás? Todas estas cosas son parte de lo que la gente piensa que significa el cristianismo, pero nada de eso es lo que realmente la Biblia declara. La respuesta a estas preguntas las tenemos en el resto de las Escrituras y podemos resumirlas en las siguientes. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es imprescindible nacer de nuevo? Vamos a enumerar varias cosas aquí que están en el resto de las Escrituras para poder ir viendo por qué es tan importante, por qué una persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Todo tiene que ver con nuestra naturaleza. Nacimos, fuimos engendrados, como dice David, en pecado. De tal manera que nuestra naturaleza completa, absolutamente completa, está corrompida. Es una naturaleza que no ama a Dios, que no tiene un deseo de poder buscar a Dios. Es una naturaleza que está absolutamente destruida por el pecado. De tal manera que la nueva naturaleza es imprescindible. Vamos a enumerar aquí algunas cosas. Primero, nuestra naturaleza está muerta, espiritualmente hablando, a causa de nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la primera alarma que suena para poder decirnos, mira, es imprescindible tener una nueva naturaleza porque tu naturaleza, con la cual nacimos todos los seres humanos en esta tierra, está muerta espiritualmente. La muerte implica obviamente ausencia de vida, pero no física, sino moralmente. Una persona muerta espiritualmente camina, ¿cierto? Puede respirar, biológicamente es una persona viva, psicológicamente es una persona viva, es una persona singular, tiene la capacidad de pensar, de razonar, de sentir, de todas estas cosas que todos los seres humanos tenemos. Pero no puede, ni tiene la capacidad, ni es sensible a la voz de Dios.
Es imposible que pueda entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona muerta es una persona que tiene la ausencia de la vida de Dios en él. Nos dejamos, dice el texto enseguida, arrastrar por las corrientes de este mundo. Nuestra conducta está dominada por los deseos, versículo 3 de Efesios capítulo 2. Deseos puramente humanos. Éramos empujados por toda clase de pasiones y malos pensamientos. Así que no estamos muertos en el sentido de que no podemos pecar, sino en el sentido de que no podemos ver o sentir la gloria de Cristo. No podemos, bajo ninguna circunstancia, aunque lo queramos, pero como nuestra naturaleza está corrompida, obviamente nuestros deseos nunca van a querer agradar a Cristo. No respondemos a Dios, ni a Cristo, ni a su palabra. Para una persona muerta todo esto es algo que no tiene ningún sentido. Como va a decir el apóstol Pablo también cuando le escribe a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, la condición del ser humano es la que hace imprescindible que exista o que vuelva a nacer, que tenga una nueva naturaleza, no en esta condición de muerto espiritual. En segundo lugar, nuestra naturaleza nos hace objeto de la ira de Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra naturaleza nos hacía objeto de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. La intención de esto es clarificar que nuestro problema no reside tan solo en lo que hacemos, sino en lo que somos esencialmente. Pecamos porque somos pecadores. El problema está en nuestra condición. Somos pecadores y por eso pecamos. Lejos del nuevo nacimiento, el problema principal soy yo mismo. El problema está dentro de mí. El problema está en mi ser interior, en la esencia de lo que somos. Mis enemigos no son mi mayor problema. Yo soy mi mayor problema. No mis acciones ni mis circunstancias y tampoco la gente que tengo alrededor, sino mi naturaleza. Ella es mi problema personal más profundo. Estamos bajo la justa ira de Dios porque somos pecadores, porque nuestra condición nos aísla de Dios y al mismo tiempo Dios nos mira necesariamente con ira, porque esa debe ser la acción de un Dios santo sobre personas de condición pecadora como nosotros. Lo que la Biblia afirma categóricamente es que Dios está enojado contra el impío todos los días de su vida, dice el Salmo, capítulo 7, versículo 11. Y aquí yo nací en pecado y en pecado me concibió mi madre, Salmo 51, 5, dice David. Mi naturaleza es egoísta, egocéntrica, exigente y experta en hacerme sentir que otros son el problema. Por causa de otros yo estoy pasando por situaciones difíciles. Por causa de otros yo estoy en dificultades, cuando en realidad el problema está dentro de nosotros, pero la persona no lo puede percibir y en consecuencia por eso rechaza categóricamente el Evangelio. Es natural que rechace el Evangelio, lo sobrenatural es que reciba el Evangelio. Pablo describe nuestra naturaleza antes del nuevo nacimiento como objeto de la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios nos pertenece de la misma manera que un padre le pertenece a los hijos. Nuestra naturaleza es tan rebelde, tan egoísta y tan cruel hacia la majestad de Dios que su ira santa es una respuesta natural y correcta hacia nosotros. Dios debe manifestar su ira sobre nosotros porque eso resguarda su santidad y su justicia. Ahora, en tercer lugar, nuestra naturaleza nos condiciona a amar más las tinieblas que la luz. Aquella luz verdadera venía a este mundo, pero ¿qué hicieron los hombres? Rechazaron esta luz verdadera. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. En el mismo contexto de la conversación con Nicodemo en Juan 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Noten lo que dice, aborrece la luz.
Las personas no son indiferentes a Dios como nosotros pensamos muchas veces. No, esta persona es indiferente a Dios. No, esa persona odia a Dios, aborrece a Dios con todo su corazón, porque no quiere ser expuesto. ¿Qué es lo que ocurre cuando la luz de Dios alumbra en una persona? Lo que se ve realmente es su verdadera condición. Es lo mismo cuando alguien va y se acerca a la luz y tiene algo sucio y mientras está en la oscuridad no puede percibir su suciedad, pero cuando se acerca a la luz es manifiesto que está sucio. Ese es el sentido de lo que la naturaleza vieja, la naturaleza con la cual nacemos, nos condiciona a amar más las tinieblas que la luz. Y decimos nos condiciona porque ese es el deseo del corazón de cada persona. Odiar la luz y amar las tinieblas. La palabra de Jesús nos muestra un aspecto de nuestra naturaleza lejos del nuevo nacimiento. No permanecemos neutrales, como recién acabamos de decir. No es que seamos indiferentes, sino que el hombre por naturaleza odia a Dios y todas las cosas de Dios. Lo que ama muchas veces es la religión y la ceremonia y el ritual y todas esas cosas, pero no ama al Dios de la Biblia. En cuarto lugar, nuestra naturaleza está compuesta por corazones duros como piedra. Efesios 4:18 dice cuál es la condición de los gentiles, y ahí el sentido de la palabra gentil ahí es pagano, toda esa persona que está sin Cristo. En el capítulo 4, versículo 18 de Efesios dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Es imposible que la persona sea sensible a las cosas de Dios porque hay una dureza en su corazón. Por eso es que en Ezequiel 36:26 la promesa dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, sensible a las cosas espirituales. Pablo en Efesios 4:18 busca la evolución de nuestra condición a través de la oscuridad, desde la ignorancia y desde la dureza del corazón. Por su ignorancia, por la dureza de su corazón. La raíz de nuestro problema, la esencia de nuestro problema no es falta de comprensión de las cosas, sino la raíz principal es la dureza del corazón. La gente en general, el ser humano en general, no tiene un corazón sensible a Dios. En Romanos 1:18 Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema es que el hombre rechaza categóricamente la verdad porque su corazón está encallecido, literalmente en la palabra que utiliza Pablo en Efesios 4:18. En quinto lugar, nuestra naturaleza es incapaz de obedecer la ley de Dios o de agradarle. Romanos 8:7 y 8. El apóstol Pablo dice ya que la mente puesta en la carne, literalmente la mente de la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense la consecuencia. Dice que la mente natural, es decir, la naturaleza que traemos, es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Su naturaleza es transgredir permanentemente la ley de Dios, es pasar el límite una y otra vez en una forma constante durante toda su vida. Y eso lo lleva a no poder agradar a Dios. Es imposible que una persona que tenga esa naturaleza pueda agradar a Dios bajo ninguna circunstancia. Lo que quiere decir entonces el apóstol Pablo es que nuestra naturaleza es incapaz de obedecer la ley de Dios o agradarle. Y el que no obedece la ley de Dios está bajo condenación. En sexto lugar, nuestra naturaleza es incapaz de aceptar la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14, que yo mencioné hace un rato al pasar, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice una cosa interesante, porque para él son locura. Es absurdo, es una estupidez. La palabra moría en griego, ¿qué significa eso? Es algo ridículo, no tiene ningún sentido. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios y menos aún aceptar la palabra de Dios como tal. Por eso es que lo que nosotros tenemos en la sociedad es solamente ridiculizar, tratar de dejar como algo absurdo, sin sentido, la proclamación
del Evangelio del Señor Jesucristo. Las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios no son sino insensatez y locura para cualquier persona en forma natural. De hecho, son tan insensatas para él que no las puede entender. En realidad es un no poder moral y no físico. Cuando Pablo dice, para todo aquel que vive en su estado natural no pueden, pero todo aquel que vive en su estado natural no puede entenderlas, lo que quiere decir es que el corazón se resiste tanto a recibirlas que la mente justifica esta rebelión al interpretarlas como insensatas. Es decir, al rechazo del corazón acompaña el intelecto, dice esto no puede ser verdad, esto tiene que ser algo absurdo. Para los griegos era ridículo completamente que un hombre de una pequeña nación como Israel pudiese ser el salvador del mundo. Eso era totalmente absurdo para las mentes ilustradas de los griegos. Eso no tenía ningún sentido. Y para los judíos era una absoluta locura porque obviamente los judíos sabían que la ley decía que maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Y así había muerto. Entonces esa persona moría no bajo la bendición de Dios, sino bajo la maldición de Dios, según la interpretación que ellos mismos hacían de la ley. En séptimo lugar, nuestra naturaleza es incapaz de acudir a Cristo, de aceptarlo como el Señor. En 1 Corintios 12:3 Pablo declara, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Obviamente que hay personas que lo pueden decir de la boca para afuera, eso sí, pero eso es una expresión de hipocresía, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sincera y genuinamente si no es por la obra del Espíritu Santo, porque Él es incapaz de acudir a Dios. El Señor Jesucristo, cuando habló después de la multiplicación de los panes y de los peces en el gran sermón del pan de vida, Él dijo, yo recibiré a todos los que el Padre me da y vengan a mí. Y en el versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. En el versículo 65, del mismo capítulo 6 de Juan, dice, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Esto está hablando de que la persona en su naturaleza nunca va a acudir a Dios en su naturaleza propia, ¿cierto?, con la que nace. Por tanto, por estas 7 razones y muchas otras que podemos mencionar y que la Biblia en realidad destaca, es imprescindible nacer de nuevo. Es absolutamente imprescindible nacer de nuevo. Se requiere urgentemente un cambio de naturaleza, un cambio radical en la esencia misma de lo que es la persona, el ser humano. No un mero maquillaje externo, no algunos parches que puedan reparar externamente la dañada naturaleza humana, sino un cambio sustancial y absoluto. Esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una mejora moral, el nuevo nacimiento no es que la persona llega en un momento a decir, bueno, hay cosas que yo estoy haciendo mal, voy a cambiar esas cosas. Cualquier persona puede hacer eso. Incluso personas que a veces están perdidas en un vicio, ¿verdad?, que los tiene atrapados, en algún momento de su vida van al médico y el médico le dice, mira, si sigues así, tú vas a morir. Y solo ese hecho a veces a la gente los despierta y cambian esencialmente su conducta, pero no su naturaleza. Y el problema no está solo en la conducta, porque la conducta es la expresión de una naturaleza corrompida. Por tanto, necesita un cambio absoluto. En el libro de 9 marcas, Un cambio verdadero, la conversión, el autor expresa lo siguiente. La Escritura enseña que nuestros corazones deben ser cambiados, nuestras mentes transformadas y nuestros espíritus vivificados. Ese es el verdadero cambio que se necesita. Y ese cambio, que es absolutamente imprescindible, es también absolutamente imposible para el ser humano. En el mismo texto de Juan, en la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo, Nicodemo le responde al Señor después de que él dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y no es que Nicodemo no haya entendido lo que Jesús le dijo. Él entendió perfectamente, pero él hizo la comparación para mostrar que era completamente imposible. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? Es imposible. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es completamente
imposible. Es decir, nadie por su propia determinación puede nacer de nuevo. Nadie por su propia determinación puede darse a sí mismo una nueva naturaleza. Es imprescindible nacer de nuevo, pero es absolutamente imposible que el ser humano la produzca. Y por eso es que la Biblia dice que esta es la obra exclusiva de Dios. Del mismo modo que Él es nuestro creador, es también nuestro regenerador. En una ocasión, un pastor amigo ejemplificó a través de 3 palabras que contienen esta palabrita que en los que conocen más sobre biología y genética especialmente, se da este concepto. El gen aparece en estas 3 declaraciones que hizo este pastor y que me parecieron interesantes. Al principio está la generación, es decir, cuando Dios creó a la persona. Luego el hombre se independizó de Dios por su propia cuenta, se apartó de Dios, se separó de Dios y cayó en la degeneración. Y entonces el Señor envía en su plan perfecto a su Hijo para regenerar a ese hombre degenerado por su propia cuenta. El hombre se degeneró por su propia voluntad, por su propia determinación, pero el Señor envió a su Hijo para regenerar a ese hombre, y eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Es una regeneración. Pero solamente puede hacerla Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dijo esto en el contexto de la defensa de su autoridad apostólica por los ataques que había recibido por parte de los falsos profetas, en la defensa de su integridad como un apóstol de Jesucristo. En este contexto, él es el que pasa de la defensa de su apostolado a la defensa de su mensaje, es decir, el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es el que trae consigo el poder para dar una nueva naturaleza. De modo que nos remita a los versículos 14 al 16, donde Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismos. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo. Fue sepultada con Él y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en una vida nueva, según dice también en Romanos capítulo 6, versículo 4. Esa nueva persona que fue levantada es la que Pablo menciona en 2 Corintios 5, 17 y la denomina una nueva criatura. Una nueva criatura, en consecuencia poseedora de una naturaleza completamente diferente, sensible a las cosas de Dios, sensible también al pecado para rechazar lo que antes amaba y para amar lo que antes odiaba. 2 cosas al menos podemos decir aquí, si podemos sintetizarlas de lo que el apóstol Pablo quiere decir en el versículo 17. Primero, la nueva naturaleza es la obra de Dios en Cristo. La nueva naturaleza es la obra de Dios en Cristo. Noten cómo empieza el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Juan nos dice que solo Dios puede producir hijos espirituales y lo hace en función de su soberana voluntad. En el Evangelio, al comienzo del Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 13, él dice con toda claridad esto. 12:13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De tal manera que aquel que nace de nuevo tiene la misma participación que tuvo en su nacimiento natural. ¿Cuál es? Ninguna. Es una obra monergista, dicen los teólogos, significa que uno trabaja. Ese es el sentido. Uno solo trabaja, que es Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido de Dios, perdón. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. De esa manera, sí, podemos describir a aquel que es nacido de Dios. Fíjense, nacido de Dios, nacido de arriba, nacido de nuevo. Estos todos son sinónimos. Por tanto, el único que puede dar una nueva naturaleza es Dios y lo hace por medio del Evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, la nueva naturaleza es obra de Dios.
Pero Pablo añade algo extraordinario en nuestro texto. Él dice que esta nueva naturaleza está en Cristo. Está en Cristo. Si alguno está en Cristo junto con, pero Dios, son dos de las frases más extraordinarias de la Biblia, que cambian completamente la descripción de lo que somos para transformarnos en personas totalmente distintas, lo que Dios quiso hacer con nosotros. ¿Recuerdan después del capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 3, cuando termina diciendo que todos somos hijos de ira, igual como los demás? Luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos resucitó juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, esta frase en Cristo, Pablo la utiliza mucho en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, porque habla de lo que significa realmente la esencia del cristianismo. Estar en Cristo es ser cristiano, estar en Cristo es tener una nueva naturaleza, estar en Cristo es poseer la naturaleza de Cristo en nosotros. El teólogo y predicador norteamericano John Piper, a estar en Cristo le llama la realidad estupenda. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es estar unido a Él y tiene implicancias extraordinarias para el creyente. Si nosotros tomamos esas dos palabras nada más, en Cristo, y empezamos a hacer un estudio del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cosas significativas. Por ejemplo, que solo en Cristo tenemos la gracia de Dios. Primera de Timoteo 1:9, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, atemporalmente. En Cristo Jesús fuiste escogido por Dios antes de la creación. Eso dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Escogidos en Cristo. Tenemos la gracia de Dios en Cristo. En Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús fuimos redimidos y perdonados de todos nuestros pecados, Efesios 1:7. En Cristo tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo Jesús somos justificados delante de Dios y la justicia de Dios en Cristo nos ha sido imputada a nosotros, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales. Efesios 2:6, juntamente con Él, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos siendo santificados, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. En Cristo posicionalmente somos declarados santos o vistos como santos, pero en Cristo también somos santificados en el proceso. En Cristo Jesús todo lo que necesitamos, lo realmente importante, nos es suplido. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Filipenses 4:7. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús seremos resucitados de entre los muertos y nuestro cuerpo incorruptible va a resucitar en un cuerpo incorruptible, apto para el cielo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están unidos a Adán en la primera humanidad mueren. Todos los que están unidos a Cristo en la nueva humanidad restaurada o resucitada van a vivir para siempre con Él. Por tanto, tenemos el privilegio de que al estar en Cristo poseemos todo lo necesario. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses que ustedes están completos en Él, refiriéndose al Señor Jesucristo. Algunas personas dicen, pero pastor, si eso nosotros ya lo sabemos. En realidad nosotros ya hemos entendido que
que por el hecho de que Cristo murió en nuestro lugar, nosotros tenemos vida y vamos a vivir para siempre con Él. Eso ya nosotros lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que para esas personas que piensan así hay una segunda parte del versículo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí está la segunda parte. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero eso es una realidad en tu vida? Ese cambio radical del que menciona el apóstol Pablo, que significa el nuevo nacimiento, la posesión de una nueva naturaleza absolutamente distinta a la anterior, ¿es una realidad en tu vida en cuanto a la práctica? Si yo sé que estamos en Cristo y no necesitamos nada más, pero ¿y entonces estás viviendo consecuentemente con esto? Por eso el apóstol Pablo agrega algo muy importante aquí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso está hablando de una segunda realidad. La nueva naturaleza produce frutos. La nueva naturaleza produce frutos necesariamente. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura completa y radicalmente diferente a la antigua naturaleza. Es un cambio total. Por eso, entonces, ¿por qué es un cambio total? La actitud que teníamos frente a las cosas de Dios y a las cosas de nuestra propia carne en nuestra antigua naturaleza deben desaparecer necesariamente. Es un cambio de una condición pecaminosa, de una condición corrompida a una naturaleza santa, que es la nueva naturaleza. El primer fruto que menciona Pablo aquí, que viene con la nueva naturaleza, ojo una cosa, no es que nosotros tengamos que hacer un proceso, sino que obviamente que el proceso de transformación es permanente, pero el cambio debe ser radical y es instantáneo. El cambio de una antigua a una nueva naturaleza. El primer fruto que viene con la nueva naturaleza es odiar aquello que antes amábamos. ¿Cuál es la relación que teníamos antes con estas cosas? De amor, de afecto, nos sentíamos bien, nos sentíamos como pez en el agua, ¿cierto?, con nuestra antigua naturaleza, accedíamos a los deseos de nuestra antigua naturaleza, queríamos vivir de acuerdo a lo que nuestra antigua naturaleza nos decía, estábamos felices en ese hábitat y pensábamos que estábamos haciéndolo bien y que quizás podríamos mejorar moralmente en algunas esferas, pero eso no es lo que significa la nueva naturaleza, sino un cambio radical para odiar lo que antes amábamos. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra antigua naturaleza. Por ejemplo, el orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla también a los efesios, dice con toda claridad a ellos, ustedes no vivan de esta manera como viven los otros gentiles, aquellos que no tienen una nueva naturaleza, sino que viven conforme a su carne y a sus deseos pecaminosos. Versículo 20 del capítulo 4 de Efesios, más vosotros, y aquí están los creyentes, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojado de aquello. Ahora, es interesante que ahí no es un imperativo, no es un mandato, sino que está hablando de un hecho, porque tiene que ver con un acto que ocurrió en el pasado, pero que tiene consecuencias en el presente. No es que nosotros tengamos que estar sacándonos una chaqueta, un vestido, ¿cierto?, de nuestro cuerpo para ponernos otro nuevo, sino que eso ocurrió en un momento determinado cuando precisamente por la obra del Espíritu fuimos nacidos de nuevo. Cuando se nos concedió la nueva naturaleza, ahí se produjo ese hecho. Lo que ocurre después es que la persona sigue viviendo de acuerdo a esa nueva naturaleza que le ha sido concedida. Y aquí una pequeña explicación. No es que los creyentes tengamos dos naturalezas, eso no es así. La Biblia no dice eso. El creyente tiene una nueva naturaleza única que es santa, que es justa y que es buena. En esa naturaleza es que Pablo se gozaba en la ley de Dios, dice, en el capítulo 7 de Romanos. El punto es que todavía en nuestra carne, en nuestros miembros, dice Pablo, hay otra ley que se opone a esa ley interna. Pero no es que tengamos dos naturalezas como esa ilustración tan recurrida que durante tanto tiempo escuchamos, esos dos animales que al que más alimentábamos nosotros, ese era el que más prevalecía. Eso no es así.
El creyente tiene una sola nueva naturaleza y esta nueva naturaleza odia todo lo aquello que la naturaleza antigua amaba. Más importante todavía es que lo que amábamos ha muerto. Eso es la declaración de las Escrituras, especialmente el máximo amor a uno mismo y con ello la jactancia, la autopromoción, la autojustificación que son tan propias del ser humano en todos los aspectos. También a veces dentro de la misma iglesia, dentro de los creyentes. Y nosotros estamos luchando permanentemente con esto en nuestro corazón. Yo siempre digo, el peor enemigo del creyente es el mismo creyente. Muchas veces estamos hablando de que ¿cierto? El Satanás nos tienta, Satanás nos hace eso, pero la verdad es que el apóstol Santiago dice en su epístola, ¿cierto?, que la tentación viene de nuestras propias pasiones que arden en nuestros miembros. Es decir, estamos hablando del problema está dentro de nosotros mismos. La nueva criatura ve externamente y pone su mirada en Cristo, en lugar de verse interiormente a sí mismo. Las cosas viejas murieron, se clavaron en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que tenemos que entender. Antes ofrecíamos nuestros miembros como instrumentos para el pecado. Ahora ofrecemos nuestros miembros como instrumentos para la justicia, dice Pablo en Romanos 6. Hermanos, de eso se trata. No se trata de la adopción de ciertas verdades doctrinales, que obviamente la doctrina es importante y es buena y es necesaria, pero no se trata de la adopción de esas verdades simplemente, de la aceptación que eso es correcto, sino de un cambio sustancial en nosotros. Es una nueva vida y esa nueva vida tenemos una visión distinta de las cosas. Interpretamos la realidad a partir de la mente de Cristo, porque el nuevo creyente o el creyente genuino tiene la mente de Cristo. Eso dice Pablo a los Corintios también en su primera carta. Por tanto, de eso se trata. Nosotros estamos viviendo de una manera distinta. Y ahí es donde la pregunta otra vez es atingente. ¿Realmente esto es lo que está pasando en tu vida? ¿De verdad odias aquello que amabas antes o sigues amando aquello que debieses odiar? Es un cambio fundamental, un cambio total, absoluto, el que tiene que producirse. Nosotros como creyentes vivimos en una esfera distinta. No por nosotros, no por nuestras capacidades ni por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que murió en lugar nuestro y nos concedió una nueva naturaleza. La nueva vida es la vida de Cristo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fíjense lo que Pablo dice. No dice ya no tengo que vivir yo, dice ya no vivo yo. Es un hecho. Y el apóstol Pablo también dice que en la cruz de Cristo el mundo le fue crucificado a Él y Él al mundo. Entonces hay una sustancial visión distinta de lo que antes percibía como algo bueno, atractivo y correcto. Por tanto, si en el corazón de una persona que se dice creyente sigue siendo atraída y seducida como un estilo de vida por las cosas del mundo, entonces no estamos hablando de un creyente genuino, sino de una persona que dice que es un creyente. Porque lo que importa son la forma en que nosotros estamos viviendo hoy. John MacArthur creo que dijo que no importa si tú estás viviendo en el día de hoy pensando, mirando hacia atrás, diciendo alguna vez yo recibí al Señor así que soy un creyente, sino lo que realmente evidencia quién eres es lo que estás viviendo en el día de hoy. Si genuinamente estás amando todavía aquellas cosas que tanto te atraían y que llenaban tu corazón, entonces estamos hablando de algo complicado, porque eso no es cristianismo. Insisto en el concepto, pueden haber personas en las iglesias que tienen años y años pensando que son creyentes, autoconvencidas de esa situación, pero si no hay un cambio sustancial, entonces no estamos hablando de cristianismo genuino. El segundo fruto, que es también consistente con el anterior, odiábamos lo que antes amábamos y ahora amábamos lo que antes odiábamos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, todas, absolutamente todas. No hay nada que no tenga que ser transformado, que no se haya producido un cambio transformador en el momento del nuevo nacimiento. El alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios.
desea estar con Dios, desea orar a Dios, desea pasar tiempo con Él, desea meditar en su palabra, se deleita en Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice David en el Salmo 16. En tu presencia, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo anhelo estar contigo. Señor, yo necesito estar contigo. Ese es el sentido. Como el siervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una persona que no hay que enseñarle que haga eso, sino que su nueva naturaleza le conduce a hacer eso. No está leyendo la Biblia todos los días porque se le dijo que tenía que hacer un ritual todos los días, sino que la lee y desea leerla porque allí está su Dios hablando a su corazón. Él está enamorado de Dios. Es una persona distinta, que su corazón está en dirección hacia el Señor. Lo ama, quiere hacer su voluntad, quiere agradarle en todas las cosas. Por eso, su oración es según el modelo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que yo quiero, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. La antigua naturaleza decía, Señor, ayúdame para hacer mi voluntad, si es que era un religioso. La nueva naturaleza dice, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad y no la mía. Es totalmente distinta, es una concepción diferente de la vida. Ahora quiere amar o ama en realidad y desea las cosas que antes odiaba. Aborrece las cosas del mundo, pero ama las cosas de un nuevo reino al cual ahora él pertenece. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa persona desea, anhela con todo su ser, con todas sus, sus capacidades, poder agradar al Señor. No para ganar algo delante de Él, no para poder ganar su favor, porque el favor ya lo ganó Cristo por Él, sino para poder honrarlo. En todas sus actuaciones, en sus pensamientos, en sus decisiones, en la forma en que ordena su vida, se ve que es una persona que ama a Dios. No para aparentar delante de los demás y que todos los demás digan qué buen creyente es, sino para honrar a su Señor. Eso está en el ADN de la nueva naturaleza. Vemos el mundo de manera diferente. Todas las cosas nos hablan de la bondad de Dios, de su gracia, de su perfección, de su santidad, de su justicia y su amor. No interpretamos la vida a través de las circunstancias que estamos viviendo, ni por más duras que sean, la interpretamos en función de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es extraordinario. El gran título que la Biblia menciona de un creyente es esto: nos ha hecho hijos de Dios. Y estamos en un proceso para que un día seamos tal como debemos ser cuando le veamos a Él cara a cara. Y seremos semejantes a Él, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta. Deseamos agradarle en todo, porque así vive una persona que es un genuino creyente. En el mismo contexto, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, para eso vivimos. Estamos siempre delante de Dios, todas las cosas que hacemos las hacemos delante de Él. Nuestro corazón está abierto, expuesto a aquel que ve las intenciones y las decisiones internas de nuestro corazón y la conducta que nosotros tenemos. Y por eso queremos que Dios sea honrado a través de lo que hacemos. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa era la filosofía de su vida. Y no solo la de él, sino debe ser la filosofía de vida de todo creyente. Porque esta nueva naturaleza se deleita en la ley de Dios y quiere honrar a Dios con todo su ser. Tenemos el nuevo creyente, en la nueva naturaleza que se nos ha dado por gracia, tiene hambre y sed de justicia. Desea. En las bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia. Yo siempre pensaba en esas palabras y esas dos cosas, hambre y sed, son cosas naturales, ¿cierto?, de nosotros. Y son cosas que el Señor puso en nosotros precisamente para sobrevivir, porque al tener hambre, buscamos para saciar nuestra hambre y así solidificamos nuestro cuerpo. Al tener sed, buscamos para beber y así mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Ahora, en términos espirituales, un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, es como un bebé recién nacido. Y el bebé recién nacido, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el instinto primario, por decirlo así, que ha sido puesto en su ADN? El alimentarse. Y cuando nace, nadie tiene que darle una clase ni enseñarle en un proceso largo cómo tiene que hacerlo, porque se aferra al pecho de su madre. Eso es la naturaleza de una persona que recién nace, física, biológicamente, nace y tiene ese deseo, tiene hambre, y tiene sed y quiere saciarlo y sabe dónde saciarlo. Un nuevo creyente, para hacer la comparación, el apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos. Fíjense, ahí está la comparación. La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niños, con esa pasión, con ese deseo, con ese anhelo. Hay personas que me han dicho en alguna ocasión, pastor, que yo no puedo leer la Biblia, la verdad es que no entiendo la Biblia y cuando la leo me aburro, no sé, me da sueño. Eso es extraño, hermano. Eso es muy extraño. ¿Saben por qué la Biblia dice, la misma escritura, dice que el salmista expresa, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella a mí, meditación, yo quiero estar con esa. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. ¿Qué cosa? La ley de Dios, la palabra de Dios. Una persona que en realidad ha nacido de nuevo ama a Dios y ama su palabra, porque no puede amar a Dios si no ama su palabra, primeramente. Porque su palabra lo conduce a Dios. De tal manera que las cosas viejas pasaron, aquellas cosas que me fascinaban y me atraían tanto en mi antigua naturaleza, ahora en mi nueva naturaleza, yo las puedo ver como algo sin importancia, intrascendentes. Y por eso el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un creyente genuino es apasionado por Dios. Y apasionado no estamos hablando en el sentido de expresiones externas, ¿cierto? De jolgorio, de grito y de cosas así, sino que estamos hablando de una pasión por las cosas esenciales. Una pasión por la palabra de Dios, una pasión por Cristo, un anhelo ferviente y una determinación definitiva de poder honrarlo a través de todos nuestros hechos, de la forma en cómo vivimos todos los días de nuestra vida. Quizás nos hemos quedado muchas veces en la primera parte del versículo nomás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero nos hemos olvidado de lo segundo. ¿Por qué? Porque lo segundo es desafiante, porque lo segundo nos ayuda a escudriñar nuestro propio carácter espiritual, si efectivamente estamos en Cristo o no. Porque lo segundo, los frutos son los que evidencian lo sano que está el árbol. Si un árbol frutal no da frutos es porque está enfermo o está muerto simplemente. Así también, una persona que no da frutos espirituales, de odiar lo que antes amaba, que eran sus pecados, sus deseos egoístas, y amar lo que antes odiaba, que es a Dios, su palabra, un reino distinto por el cual y para el cual vive, entonces hay un problema de base profundo y debemos examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando dice, de modo que si alguno no está haciendo dudar a los hermanos de su conversión, sino que está llevándoles a mirar su propio corazón, para que puedan entender que si efectivamente están en Cristo, entonces son una nueva criatura. Y si son una nueva criatura, entonces están produciendo frutos, que son producto de esa nueva creación. De esto se trata el cristianismo, no se trata de otra cosa que esto. Este es el tema central. Y entonces el apóstol Pablo va a seguir diciendo en los versículos 18 en adelante cuál es el gran ministerio que tenemos todos y cada uno de los creyentes.
cuál es el mensaje central otra vez de las Escrituras. Va a profundizar un poco más en el Evangelio. Pero en esta parte está diciendo que dos cosas esenciales, que la nueva naturaleza la produce Dios, es el único que la puede producir y lo hace en Cristo, y que la nueva naturaleza necesariamente produce frutos. Hay evidencias de la persona que nació de nuevo. Que el Señor nos guíe también a poder examinarnos a nosotros mismos y poder avanzar en este proceso de cambio, de transformación, porque ya poseemos una naturaleza distinta a la que teníamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, a poder hacer una reflexión de lo que significa este nuevo nacimiento que tú en tu gracia produjiste en nosotros. Un día el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, cambió nuestro corazón, sacó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne. Y esto se verifica a través de la evidencia, a través de los frutos, Señor, de odiar lo que antes amábamos, que era nuestro pecado, que eran nuestros deseos egoístas, y ahora amar lo que antes odiábamos, que era tu nombre, tu palabra, tu reino, las cosas que realmente son importantes, son esenciales. Gracias por llamarnos a no mirar en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Llévanos a mirar aquello que realmente trasciende, Señor, y no aquello que va a perecer y va a quedar aquí en esta tierra. Danos de tu gracia para vivir como dignos hijos tuyos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.